en el aula física, ¿sí? No sé si quieren comentar algún aspecto que les haya llamado la atención, alguna duda o alguna dificultad que hayan tenido en relación a la lectura de los textos o la soledad. Em, yo sé que son, no sé si esto es así para todos, para todas, pero yo sé que, por ejemplo, los textos de Pierre Bourdieu y fundamentalmente de Oscar Oslak, este último texto no es un texto con el que estén generalmente familiarizados eh, los profesionales que provienen, digamos, de ámbitos que no pertenezcan a la historia o a la sociología en particular, ¿sí? Pero este texto con el que hemos estado trabajando en estos días está particularmente seleccionado porque, digamos, teniendo en cuenta, digamos, el contenido programático de la asignatura, perspectivas históricas y políticas de la Universidad Argentina, el texto de Oslak, de Oscar Oslak, es un texto fundacional, o sea, es un texto de referencia para entender digamos, las variables eh, a las que tiene que hacer frente, digamos, una determinada dirigencia política de fines del siglo XIX para conformar el Estado Nacional argentino. Bien, un Estado Nacional que no solamente cuenta con tres instancias institucionales, que son los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, sino que está conformado por una serie de instituciones, obviamente con jerarquías diferenciadas, pero que le dan marco legal, jurídico y simbólico a, digamos, todas las actividades económicas, artísticas, políticas que desarrolla el conjunto de la ciudadanía argentina, en este caso. Si yo voy muy rápido o hay algo que no les quede en claro, me interrumpen, levantan la mano y lo respondemos, no tengo problema. ¿Ok? Si no me preguntan o si no me interrumpan, yo entiendo que me están entendiendo y yo sigo adelante. ¿Ok? Entonces, en el sentido que el texto de Oscar Oslak es fundacional, eh, digamos, para poder darle marco legal y jurídico a todas las actividades que un ciudadano o una ciudadana puede llevar adelante, es necesario tener conformado, consolidada una autoridad nacional, ¿sí? Por supuesto que un poder político central, una autoridad política central, no se conforma o no se consolida sin resistencias, porque más allá de los lazos identitarios que puedan eh, unirnos a los argentinos, a las argentinas en términos culturales o en términos afectivos, un poder político central siempre es producto de una imposición. Esa imposición puede ser a través, digamos, de la lucha política o a veces puede ser por el uso liso y llano de la fuerza, ¿verdad? En el caso del Estado Nacional Argentino, Oslak justamente menciona cuatro. Sí, Andrés, decime. Ah, no, perdón, estaba queriendo unirse a la llamada, pensé que estaba levantando la mano. En el caso de Oslak, digamos, el Estado Nacional Argentino se define históricamente por reunir una serie de atributos de estatidad, así los llama conceptualmente Oslak. Esos atributos de estatidad, ¿cuáles son? Yo sé que muchos de ustedes ya han realizado estas actividades, tanto en el Padlet que dejamos con Nicolás en el aula virtual, o en el aula conmigo, o en las consignas que yo di, tanto para la sede Córdoba como para el resto de las sedes. Sí, Florencia, decime. Padlet. Sí, no, una actividad que dejamos claro, ¿vos sos de Córdoba, Florencia? Estoy en la sede de Córdoba, Ah, no, sí. claro. Las actividades que yo dejé para las sedes regionales las realizamos en un Padlet con el otro profe. No es que lo tienen que hacer ustedes. Pasa que hoy estamos todos conectados con el mismo enlace. Bueno, en fin. ¿Cuáles son esos atributos de estatidad que menciona Oslak, que son centrales para la conformación de una autoridad nacional? Virginia. Sí, Virginia, te escuchamos. Virginia, ¿o Hola, estás buenas tardes. muteada? Ahí Sí, está, hola. ahí pude activar el micrófono. Ah, bien, Sí, bien. bueno, las propiedades de la estatidad son la capacidad de externalizar el poder, Sí,
la capacidad de institucionalizar la autoridad, Sí, la capacidad de diferenciar su control y, por sí. último, la capacidad de internalizar una identidad colectiva. La capacidad de internalizar una identidad colectiva. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo con lo que plantea Virginia? ¿Sí? Sí, Bueno, lo estaba buscando, no lo encontraba. Sí. bueno. ¿Cuál es la instancia en donde, por ejemplo, un atributo de estatidad, perdón, la capacidad de externalizar el poder se hace efectiva? ¿A partir de qué evento? Un Estado demuestra capacidad para externalizar su poder. Boslak menciona, esto es un breve repaso, no me quiero detener mucho acá porque quiero hacer hincapié en otras cuestiones hoy, pero Oslak, si alcanzaron a leer esta sección de su trabajo, plantea que desde la batalla de Pavón, es decir, desde que Buenos Aires decide integrarse nuevamente a la Confederación Argentina a fines de la década de 1850 hasta 1880, son aproximadamente unos 20 años en donde el Estado argentino va consolidándose paulatinamente. En esos 20 años hay un evento muy significativo, casualmente, en realidad no es casualidad, sino es causalmente poco conocido por los argentinos hoy, que es la Guerra del Paraguay. ¿Sí? Ese es un evento clave para la consolidación del Estado Nacional argentino en relación a su capacidad de externalizar su poder. ¿Sí? Es una guerra muy larga, muy cruenta, pero es la primera guerra moderna en la que se embarca Argentina, y es a partir de ahí justamente donde nace el ejército profesional argentino, ¿no? A partir de la Segunda Guerra, perdón, a partir de la Guerra del Paraguay. Es un evento que, digamos, a menos que uno se dedique a estudiarlo, pero por lo general en los manuales escolares es un evento que está soslayado y y no es casualidad que esté soslayado, porque es una página negra en la historia política argentina, ¿sí? Pero sin entrar en detalles en esa cuestión, esa capacidad de externalizar su poder por parte del Estado argentino va de la mano con otra de las variables que mencionó Virginia, que es la posibilidad de construir lazos identitarios en común. Esa instancia se constituye a través de sí, exacto, Diego, la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay. Es una guerra que se extendió desde 1865 a 1870. Seguramente muchos, la mayoría ha escuchado hablar por lo menos de este enfrentamiento, donde Argentina, Brasil y Uruguay le declaran la guerra al Paraguay por una cuestión, digamos, geopolítica, sin entrar a considerar detalles, pero luego de 5 años, donde Bartolomé Mitre es designado comandante en jefe supremo del ejército aliado, bueno, la población paraguaya es masculina, es literalmente aniquilada del mapa. O sea, los varones paraguayos de mayores de 13 años mueren todos prácticamente en la guerra. De hecho, hoy en día la población masculina paraguaya en la actualidad todavía no termina de recuperar sus percentiles demográficos de crecimiento justamente por consecuencia de esta guerra que ocurrió hace 150 años. Pero más allá de eso, digamos, la construcción de lazos identitarios en común, la constitución de lazos culturales en común, tiene que ver también, por ejemplo, con la forma en la que se construyen los relatos históricos, la forma en la que se narra la historia o el desarrollo histórico del Estado argentino, junto con los otros atributos de estatidad, es decir, la consolidación de un poder político central y la posibilidad que tiene ese poder político central de asegurarse o garantizarse el respeto de las provincias a ese poder. ¿Cuál es la instancia en la cual, digamos, se materializa, según Oslak, la capacidad de hacer sentir su autoridad, el poder político central en las provincias? ¿Cuál es? ¿Qué institución tiene el monopolio del uso legal de la fuerza? Así se denomina. Policía. La policía, exacto, la policía, el monopolio del uso legal de la fuerza, exacto. Ahora bien, según Oslak, y acá sí es donde quiero detenerme, un atributo central de cualquier Estado para garantizar su propia supervivencia es justamente la posibilidad de contar con fuerzas represivas que aseguren la continuidad de un orden social y político determinado. ¿Bien? Sin embargo, el Estado, cualquier Estado,
no puede estar ejerciendo la represión sobre sus ciudadanos cada vez que hay algún conflicto, ¿sí? O cada vez que alguien cuestiona el orden político, el orden social o una política económica. O sea, si un Estado recurre permanentemente a la represión a través, digamos, del uso de la fuerza, toda dominación se termina cayendo, toda dominación pierde legitimidad. Si vos no podés estar, hablando mal y pronto, apaleando a la gente cada vez que hay un problema, porque, digamos, ningún Estado puede sostenerse con esa, digamos, solamente con ese tributo. Hay una pata muy importante, que permite asegurar la continuidad de un orden sin necesidad de recurrir a la violencia física. ¿Cuál será esa instancia? Las leyes. Las leyes y la universidad. Las normas. Sí, Soraya. ¿Hablaste? ¿Alguien habló? Sí. Perdida con lo anterior que dijeron, porque la verdad que me va medio rápido, pero de esto de los atributos de estatidad, de lo que está diciendo, y aparte Sí. medio se me corta, no eso, que las normas, las leyes. Las leyes, muy bien. Es decir, por un lado las leyes, bien, pero hay algo que tiene que asegurar que las personas cumplan las leyes, ¿no es cierto? Es decir, digamos, por supuesto que si yo no cumplo con la ley, el Estado puede hacer uso de la fuerza conmigo, ¿sí? Es decir, a través digamos, de una penalidad, de una institución penal, a través de, no sé, de una represión jurídica, etc. Sin embargo, cuando las personas, digamos, en la cotidianeidad de las personas que habitan dentro de un Estado nacional, no están todo el tiempo cuestionando el orden, no están todo el tiempo, si bien por supuesto que hay personas que viven al margen de la ley, pero las personas, digamos, no estamos todo el tiempo poniendo en cuestión el orden en el que vivimos. Y eso no lo aseguran las leyes. Eso, como recién no alcancé a leer quién lo aportaba, eso lo asegura la educación. ¿Me explico? A través de las instituciones educativas primarias y a través de las universidades. Sí, Graciana. Claro, Martín. Sí, solo quería comentar esto de la que habías mencionado, que tenía que ver con esta capacidad de identidad colectiva que tiene que ver con la incorporación de alguna manera de símbolos y valores nacionales que también a través de la literatura, como mencionaste en la clase anterior, y otros valores hicieron que, bueno, el Estado tomara como protagonismo, no sé si no es protagonismo, sino que asumiera, digamos, esa valoración de ser nacional y cuidar lo propio, por así decirlo. Exacto. Es decir, la construcción de una identidad y de lazos identitarios en común se gestiona a través de los programas escolares, ¿sí? Y las universidades son claves en la legitimación del status quo de una sociedad, es decir, de un orden político, de un orden social y de un orden económico. Es decir, las universidades también, al interior de las universidades, los cuerpos docentes, las autoridades universitarias y también los mismos estudiantes, ¿sí? En algún momento pueden poner en cuestión ese orden, ¿no? Y pueden sugerir la construcción de otro orden político alternativo, ¿bien? Es decir, la universidad también es una estructura importante para cuestionar, digamos, el orden establecido en una sociedad. Pero por lo general, digamos, el hecho, digamos, de que un sector institucional de una sociedad cuestione un orden determinado o cuestione el orden social, no ocurre habitualmente. De hecho, es algo que ocurre con excepcionalidad. Por lo general, las universidades, en sus programas de estudio y en la reproducción de los lazos sociales, de las relaciones sociales, lo que hacen es asegurar la continuidad de un orden, ¿no? Y otorgar una legitimidad ideológica al orden político y social vigente en una comunidad determinada. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, es decir, que la difusión, la reproducción y la consolidación de una determinada ideología es la que garantiza la continuidad de un orden, no tanto las fuerzas represivas, policiales o el ejército.
sea, bueno, cuando falla obviamente la legitimidad ideológica que tiene un orden, obviamente que ahí sí aparecen las fuerzas represivas del Estado. Pero mientras digamos, haya un consenso estable acerca, digamos, de cuáles son los lazos de cohesión que existen entre un pueblo determinado, ¿no? Y cuál es la ideología dominante entre la ciudadanía de esa sociedad, la continuidad de un orden va a estar garantizado, ¿sí? Y en ese sentido, al interior de las universidades y por fuera también, las artes, ¿sí? Todas las disciplinas artísticas tienen un rol fundamental, no solamente en la consolidación o la legitimación de un orden político dominante, sino también en su cuestionamiento. ¿Sí? Las artes, digamos, el bagaje cultural de una sociedad también puede contribuir a fortalecer una ideología con la que una dirigencia política se desempeña. ¿Me siguen hasta acá o sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en relación a lo que yo estoy planteando. Esto es un ejemplo, digamos, al margen del programa, al margen de las actividades que estábamos haciendo. En el siglo XIX, estoy seguro que ustedes saben, o por lo menos escucharon hablar, de que, digamos, la gran parte de la dirigencia política argentina y las élites intelectuales también, que tenían muchos lazos, digamos, con las dirigencias políticas, entendían, digamos, al espacio, digamos, al territorio geográfico argentino como una especie de lucha entre elementos civilizatorios y elementos bárbaros. Es decir, Sarmiento, que fue un intelectual y un dirigente determinante de la segunda mitad del siglo XIX, justamente fue uno de los que coadyuvó a consolidar esta dicotomía entre lo que se entendía los atributos de la civilización y los atributos de la barbarie. ¿Me siguen? Bueno, para Sarmiento, justamente, a mediados del siglo XIX, el único ámbito de las Provincias Unidas del Río de la Plata que ofrecía, digamos, al visitante externo, ¿no es cierto?, al que venía de afuera, que ofrecía atributos civilizatorios, era la ciudad de Buenos Aires. Pero no solamente porque en la ciudad de Buenos Aires había un presidente, un gobernador, había un poder legislativo, había un poder judicial, es decir, no solamente porque había un Estado más o menos consolidado, sino porque la ciudad de Buenos Aires era la única que ofrecía otros atributos de estatidad, otros atributos civilizatorios, que para Sarmiento eran claves. Como por ejemplo, Buenos Aires era la única ciudad que tenía un teatro. Y para Sarmiento, el teatro, ¿sí?, era un atributo civilizatorio determinante, porque no solamente permitía la construcción de una comunidad cultural, sino que permitía la construcción de una comunidad cultural con altos, un refinamiento. Con altos atributos, digamos, culturales, valga la redundancia. Permitía la construcción de una cultura refinada. Tengan en cuenta que tanto Sarmiento como Alberdi, como Marco Sastre, como Mitre, Vicente López, todos estos dirigentes, digamos, que fueron muy importantes para el siglo XIX, ven en Europa un modelo a seguir en términos culturales, no políticos, en términos culturales, ¿sí? Sobre todo Francia es un espacio cultural que la generación de Sarmiento admira. ¿Me siguen? Roxana, levantaste la mano. Sí, me pongo a pensar si esto tiene un poco que ver también con la difusión de las sociedades italianas y españolas en el interior de las provincias, ¿no? Como centros justamente de culturización. Casi todos, los que estamos por ahí trabajando en el interior, tenemos esos lugares donde nosotros habitualmente hacemos nuestras presentaciones. Claro, por ejemplo, la sociedad italiana, la sociedad española. Sí. Bien, bueno,
Perdóname, te interrumpí. Pensaba si ahí hay un vínculo también con esto de la creación de las sociedades, ¿no? De esas sociedades que de pronto tienen también como una connotación con los inmigrantes, ¿no? Que está un poco lejos de este pensamiento ahí de Sarmiento, ¿no? Sí, correcto. Ya te respondo, Roxana. Martín, levantaste la mano. No, contribuyendo un poco al tema, justamente el Teatro Colón, ¿no? Que es uno de Buenos Aires, justamente tenía el refinamiento, las características de un teatro muy francés. En el interior de la Argentina, Córdoba y muchos otros que siguieron, yo porque conozco Córdoba, ¿no? El tema de los teatros tenían un refinamiento al estilo francés o al estilo muy europeo, nada que tenía que ver con nuestras sociedades latinoamericanas. Y otra cosa interesante que también Sarmiento, las escuelas normales que se fueron gestando, digamos, en adelante tenían, según lo que entiendo yo, construidas escuelas con todo ese glamour, digamos, europeo, porque decía que era el modo de hacer que los ciudadanos tuviesen, al menos en la escuela, un aire refinado para poder aspirar a esos ideales, digamos así, ¿no? El refinamiento. Claro. Por ejemplo, nuestra escuela normal en Villa Dolores tiene piso de parqué, tiene estructuras que tienen que ver con una cosa que es muy... Una cultura muy europea. Muy elitista, sí, claro, sí. Improntas muy europeas. Sí. Exacto. Y también, un poquito antes, haciendo hincapié en lo que decías antes, el tema de la educación también, cómo se volvió obligatoria, cómo se volvió también gratuita y obligatoria, tuvo que ver un poco esto también de hacer que los ciudadanos se fueran formando con un marco ideológico que el gobierno iba justamente tratando de hacer que se formaran ese marco para garantizar un poco esta continuidad ideológica que el gobierno tenía, ¿no? Sí, correcto. Que surge justamente en Prusia, lo que yo tengo entendido, y ahí se fueron gestando en casi todas las naciones que copiaban un poco ese modelo de Alemania, digamos, de alguna forma, que los primeros que organizan esto, entre Rusia y algunos otros, organizan un poco la estructura de la educación para que sea, de ese modo, evitar las guerras que estaban gestándose en aquellos momentos, pero a la vez consolidar el pueblo, digamos, con una ideología propia que identificara justamente su propia cultura, ¿no? Correcto, totalmente, Martín. Gracias, Florencia, habías levantado la mano, ¿verdad? No, que el compañero justo menciona la escuela pública en relación a los edificios, la escuela sarmientina, el edificio con ciertas características, los techos altos, el piso de parqué. Claro. La escuela está pensada para todos los sectores sociales, tanto el rico, el pobre, entonces la escuela es un monumento justamente para consolidar al ciudadano de las clases sociales blancas. Claro, sí, correcto. Ahí, perdóname que te interrumpa. Hago una salvedad. La educación está pensada, por lo menos la educación que piensa Sarmiento y piensa su generación, para todos, para todas, pero a nivel primario, la educación primaria. Porque es ahí donde, digamos, se empiezan a construir lazos identitarios en común, ¿sí? Elementos de cohesión, pero no toda la educación está pensada para todos. La educación secundaria se piensa para formar cuadros administrativos del Estado Nacional y ahí van a acudir hijos de las élites dirigentes, ¿no? Al igual que la universidad. Sí, hay una clara diferenciación ahí, que generalmente suele pasar por alto. Esto que decía Martín recién, en relación a la promulgación, por ejemplo, de la ley 1420, que es la ley obligatoria, gratuita y laica, es una ley que alcanza la educación primaria, porque la educación secundaria está directamente ligada a la formación de cuadros políticos que dirijan el Estado Nacional. Un claro ejemplo, para responder esto, aunque me vaya un poquito por las ramas, es el libro de Miguel Cané, Juvenilia. No sé si lo conocen, no sé si lo han leído. Miguel Cané es un gran intelectual de la década de los 80, de la generación de los 80. Es un intelectual muy importante, muy lúcido, pero también muy elitista, tremendamente elitista, muy europeísta, ¿no es cierto? Y en ese libro que está, digamos, narradas sus vivencias en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en los solos apellidos que nombra, como sus camaradas, como sus compañeros de cursada, te das cuenta que están cursando ahí los futuros dirigentes de principios del siglo XX. No hay alumnos digamos, que provengan de los sectores más carenciados, sino son todos hijos de las élites políticas provincianas y porteñas, ¿sí? Y para responderle a Roxana con respecto a la consulta no responderle, sino para contribuir con el aporte de Roxana en relación a las
sociedades migrantes, de inmigrantes en el interior? Justamente no, para mí. Porque, digamos, Sarmiento y Alberdi es cierto que entienden que un gobierno que quiera gobernar, valga la redundancia, con efectividad a la Argentina del siglo XIX, es un gobierno que tiene que dedicarse fundamentalmente a poblar, sobre todo las provincias que están, digamos, o sea, es un problema estructural la escasa población que existe en las provincias, ¿no? Entonces, tanto Sarmiento como Alberdi, ya te doy la mano, Marcelo, ya te doy la palabra, Marcelo, tanto Alberdi como Sarmiento planteaban de que gobernar es poblar. Ese era el lema de ellos, gobernar es poblar. Pero Sarmiento, cuando plantea eso, tanto Alberdi como Sarmiento están pensando en un inmigrante europeo, pero del norte, ¿no? De los Países Bajos, de Prusia, de Inglaterra, de Francia, porque ellos entienden que son esos ciudadanos de estas regiones, digamos, nórdicas de Europa, los que son muy constrictos al trabajo, a la disciplina, al orden. En cambio, para Sarmiento, las poblaciones mediterráneas, como la italiana, la española, son sinónimo de atraso, porque están atravesadas por las improntas del catolicismo, y para Sarmiento, como a gran adversario que era de la Iglesia, yo no quiero entrar en este tema porque nos vamos por las ramas, pero para Sarmiento, por un montón de cuestiones, la Iglesia no permitía el progreso material en los territorios donde se hacía fuerte, porque justamente lo que están queriendo llevar adelante estos dirigentes de los que habla Oslak, ¿no?, en la construcción del Estado argentino, lo que están queriendo hacer es ayornar esta parte del mundo a las relaciones capitalistas, ¿no? Y la Iglesia se opone a la consolidación, por ejemplo, de determinada dinámica económica. Los inmigrantes que llegan son italianos y españoles, ¿no? Y los primeros van a ser muy discriminados. Entonces, todas estas sociedades de fomento que crean en el interior, las sociedades italianas, las sociedades españolas, son instancias institucionales para aglutinarse entre ellos, y son instituciones que hacen digamos, que hacen de contención en ámbitos que por lo general son bastante hostiles. ¿Me explico? Marcelo, sí. Sí, retomando lo que dijiste de que consideraba Sarmiento el tema del teatro, sí, como un factor, o sea, muy importante. Era un teatro no como lo concebimos ahora, para la actuación y todo eso, sino que debía ser, y que Buenos Aires lo tenía, un teatro que pueda albergar la máxima expresión artística de ese momento, que era la ópera. Exacto. Y a través de ese tipo de eventos culturales, ¿cierto? Bueno, de ahí venían un montón de cuestiones que se imponían del orden estético, político, todo eso. Correcto. Sí, sí. Al Teatro Colón al que yo me referí no estaba en el mismo lugar en el que está hoy, ¿no? Hoy está en la 9 de julio. Antes no estaba, y antes era más chiquito, y el original fue demolido. Había uno muy importante que era el Teatro Odeón, después, bueno, después que se construyó el nuevo, pero lo que yo quería rescatar de acá es justamente que para esta dirigencia y para la intelectualidad de esta dirigencia, las artes y sobre todo el teatro cumplen un rol fundamental en la legitimación, de un orden, en la institución de un orden político. ¿Me explico? Y justamente la educación primaria y la educación universitaria. En ese sentido, la educación argentina va a recibir influencia fundamentalmente de maestras, digamos, si bien hay una admiración por la cultura, por las artes y la cultura europea, en relación a la educación, para estos dirigentes, la clave está no en Europa, sino en Estados Unidos.
hay que mirar a Estados Unidos. Para Sarmiento, la clave del desarrollo de un Estado nacional efectivo, con un mercado interno sólido, que pueda competir en el mercado internacional, es copiar o observar lo que ha hecho Estados Unidos o lo que ha hecho la dirigencia estadounidense al interior, digamos, de sus estados, ¿no? Por eso Sarmiento trae maestras norteamericanas a Córdoba, no trae maestras europeas. ¿Me siguen? ¿No? Y en esa... Sí, Carolina. Carolina, levantaste la mano. No, mandé dedito arriba. Perdón. Que sí, que te seguía. Está perfecto. Trae maestras norteamericanas, pero no solamente va a traer maestras norteamericanas, sino que, por ejemplo, la ciudad de Córdoba va a ser un escenario de disputa muy intenso, sobre todo a partir de la década del 80 o fines de la década del 70, en relación a, justamente, por un lado, la pretensión de parte de la dirigencia argentina de consolidar un orden político, ¿no?, económico, laico, determinado, contra una dirigencia que va a defender o que va a resistirse a su desplazamiento, que es la dirigencia que está fundamentalmente vinculada con la Iglesia Católica, fundamentalmente en Córdoba, ¿sí? Si uno se remite, por ejemplo, a los diarios de la época, ¿sí?, a las sesiones, a los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Córdoba, o a las actas universitarias de esa época, es decir, a las fuentes que nos han quedado de esa época, la primera impresión que se lleva es la enorme, la terrible conflictividad y fractura que se produce en la sociedad a partir de la década del 80, justamente cuando entran en tensión dos formas de concebir un orden político para la Argentina, ¿sí? Y si ustedes, bueno, los que son de Córdoba lo habrán visto o pasarán casi todos los días por acá, pero para las personas que no viven en la ciudad de Córdoba, pero que por ahí cada tanto vienen, fíjense, digamos, las huellas o las improntas de estos enfrentamientos, cómo han quedado, digamos, en el diseño urbano del centro de la ciudad. Porque Sarmiento no solamente trae maestras norteamericanas, sino que también en Córdoba va a fundar la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico. Y para dirigir el Observatorio Astronómico y la Academia Nacional de Ciencias va a traer investigadores y científicos alemanes, ¿sí?, protestantes. Las maestras norteamericanas también son protestantes, ¿sí?, que ahí ponen en tensión, digamos, se pone en tensión también una disputa ideológica en relación, digamos, al dominio que tradicionalmente ha tenido la Iglesia en Córdoba durante la época colonial y durante la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Y si ustedes caminan por la manzana jesuítica en Córdoba, donde está la Compañía de Jesús, donde está la Universidad de Derecho, van a ver que en la misma manzana está la Facultad de Ciencias Exactas y la sede de la Academia Nacional de Ciencias. No es casualidad que estén en la misma manzana, porque, digamos, de alguna manera Sarmiento les impone esas instituciones en el corazón del poder político eclesiástico de Córdoba, que es la manzana justamente jesuítica, ¿sí? Es una forma de disputar poder político e ideológico en el mismo territorio geográfico. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. Es decir que justamente lo que plantea Oslac, para volver un poco al texto de Oslac, es el hecho de que, digamos, la construcción de una autoridad nacional, ¿no?, que consolida un determinado orden político, es producto de una lucha política y de una imposición, digamos, que se entiende necesaria para terminar de desarrollar un Estado nacional. Esto que mencionaba Martín, creo, con Prusia, y esto lo mencioné, no sé si lo recuerdan los compañeros y las compañeras que me escucharon en Córdoba, que yo les mencioné que nosotros muchas veces, y sobre todo los universitarios, los que hemos tenido alguna formación, digamos, en el ámbito superior, digamos, provincial o nacional, ya te doy la palabra. No sé,
Es una pregunta solamente. A ver, decime, sí. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Es María Mercedes. No, María. Sí, decime. Me quedé pensando en que Sarmiento trajo, bueno, gente de afuera para formar todo lo que es el estado educativo, digamos. O sea que él no lo hizo solamente porque le parecían que esos estados eran funcionales y se quedó admirando, digamos, cómo era el desarrollo, sino que había, digamos, fundamentos políticos. Eso es lo que no entendí muy bien. Sí, correcto. Exactamente. Para profundizar un poco más ahí, María, justamente quería aportar a lo que había planteado Martín en relación a lo que observa la dirigencia argentina de esa época en Alemania, en Prusia. Yo les decía que en Córdoba, lo que había mencionado yo, que muchas veces los que hemos recibido alguna formación universitaria o superior, creemos que nuestro Estado Nacional, si tenemos así como una idea muy difundida entre nosotras, una idea muy difundida que los estados europeos son más sólidos que el nuestro porque son más antiguos, porque tienen más tradición, porque son más longevos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando en realidad no es así, porque la construcción de los estados nacionales modernos europeos es absolutamente contemporánea, es decir, ocurrió exactamente al mismo tiempo que la consolidación del Estado Nacional argentino. ¿Sí? Es más, el Estado alemán nace de la unificación de lo que se llamaba el Zollverein, es decir, el mercado interno prusiano. Prusia aglutinaba alrededor suyo una serie de regiones, ¿no?, que compartían una misma moneda, que compartían una misma aduana, y a partir de ahí empieza a construirse un mercado interno que es desde ahí donde van a ser Alemania, lo que va a ser la Alemania de Otto Bismarck, el famoso Segundo Reich, ¿sí? Y lo que vos decís, María, tiene relación a que Sarmiento y Alberdi, Vicente López, toda esta dirigencia está mirando eso. Y justamente lo que propone Sarmiento, digamos, ¿para qué tiene que servir la educación en Argentina? Para Sarmiento. ¿Por qué Sarmiento dice la educación primaria tiene que ser para todos, para todas, tiene que ser gratuita, tiene que entrar todo el mundo ahí, todo el mundo tiene que recibir instrucción? ¿Por qué Sarmiento dice que la educación tiene que ser, o sea, que tiene que ser obligatoria, gratis y obligatoria? ¿Por qué tiene que ser masiva para Sarmiento la educación? Sí, Soraya. Para el sentido de pertenencia, para nacionalizar, para crear esto, ¿no? De esto que hablaban del tema de los inmigrantes, que ellos querían seguir teniendo sus creencias, sus dialectos, y él quería lo otro, quería crear esta homogeneidad de alguna manera, o para crear el sentido de pertenencia y de nacionalidad. Entiendo eso. Bien. Bueno, ya Virginia y Martín ya les doy la palabra. Perdón, Soraya, te respondo. Silvina también les doy la palabra. La división del trabajo capitalista. Para generar mano de obra. Para generar mano de obra por la división de trabajo capitalista. Se necesitaba también como base del Estado y como base del sistema. Exacto. En ese sentido, a Sarmiento, particularmente Sarmiento, yo me hago cargo de lo que voy a decir, ¿no? Porque es una lectura personal esta, no es que esta no es la... Yo me hago cargo de lo que voy a decir. Pero particularmente a Sarmiento no le importa ni un poquito la construcción de lazos identitarios. ¿Me explico? Lo que le importa a Sarmiento es que para que exista un Estado argentino tiene que haber mercado interno. Sin mercado interno no hay Estado. Y la educación, no solamente, ¿qué hace la educación? Integra a los ciudadanos y a las ciudadanas al mercado interno, porque vos no podés, digamos, participar de la vida económica de una sociedad si no sabes leer, si no sabes contar, si no sabes sumar. Pero además, para Sarmiento, la instrucción en las primeras, digamos, en el ámbito de las primeras letras, la instrucción artística también es importante. ¿Por qué? Porque la educación no solamente tiene que servir para integrar a los futuros ciudadanos a un mercado interno, sino porque tiene que ser que la educación sirve en tanto sea capaz de sugerirle a esos niños y esas niñas que están transitando el colegio, de sugerirle a qué estratos culturales pueden acceder si se educan.
La educación pone en la mano de la futura ciudadanía una serie de elementos seductores, muy seductores, que sugieren, ¿no?, a los educandos a qué estratos culturales pueden acceder si son letrados, si se educan, si saben leer, si saben sumar. Leer implica acceder a un conocimiento muy específico. ¿Me explico? ¿Me siguen? ¿Sí? Y la educación artística también tiene que ser capaz de sugerir eso. Es, digamos, una sociedad es estable cuanto más altas sean las cotas culturales o cuanto más alto sea el bagaje cultural que posee. ¿Me explico? Y eso es todo el tiempo pensando a futuro para Sarmiento. Por eso les decía que por ahí a Sarmiento no le interesa tanto, no sé si un poquito, por ahí exageré, pero no le interesa tanto construir un relato histórico en común, porque tanto Sarmiento y Alberdi están pensando en la construcción de un Estado hacia adelante. De hecho, lo que quieren hacer es clausurar el pasado, si me permite irme por las ramas. Sarmiento y Alberdi lo que quieren es clausurar el pasado español, clausurar el periodo rosista de gobierno. O sea, quieren terminar de ordenar la revolución de independencia para construir un proyecto político futuro. No les interesa tanto el pasado. Estoy hablando de Sarmiento y Alberdi. Mitre es otra cosa. Mitre en ese sentido va a ser mucho más vivo que Sarmiento, porque va a decir, no, para que exista una nación sí, tiene que haber mercado interno, pero para que exista una nación también tiene que tener anclajes históricos sólidos. Pero es otra concepción. Perdón, varios me habían levantado la mano. Martín y... no me acuerdo, Silvina creo. Martín. Yo solamente quería contribuir a eso que decías recién, un poco lo que Sarmiento quería es salir de la barbarie, ¿no? Para hacer esta civilización y barbarie, justamente ese libro que le escribe hablando de esos temas. Sí. Y sí. Para él seguramente el cristianismo católico ha hecho como justamente hacer una especie de sometimiento, si podemos decir así, al Estado pontificio, al Papa, que era un poco lo que se legaba en Europa, esa parte, ¿no? Entonces el hecho de la liberación de los estados como Alemania, como Inglaterra, Países Bajos y otros estados que se logran independizar del catolicismo, entonces tienen otras perspectivas y son los primeros que hacen como una evolución en el mercado, ¿no? Al salir de sometimiento, por decir así, no me gusta la palabra esa, pero bueno, podemos decir en ese sentido. Al salir esto de la instancia que el Papa manejaba, todos estos países logran como independizarse económicamente y logran hacer, al no tener que pagar atributos al Papa, digamos, en la Edad Media y todas estas cosas, son los primeros que se independizan y forman sus propias escuelas, porque las escuelas justamente durante el catolicismo en estos otros países europeos era justamente la parte económica, era tenida como una cuestión secundaria dentro de las universidades, ¿no? Entonces cuando estos países se logran independizar, lo primero que van es la parte de los mercaderes, digamos, que eran la burguesía, que logra tener un poco de autonomía y ahí empiezan a surgir lo que surge hoy en día, el capitalismo, ¿no? Entonces hay un movimiento bastante fuerte a independizarse económicamente. Entonces los primeros que se aplican son las ciencias de la matemática y la economía, son las primeras cosas, porque esta gente vivía justamente como mercante, era su trabajo, ¿no? Entonces al tener una escuela especial para ellos, logran independizarse con más soltura, digamos así, ¿no? Correcto, absolutamente. Coincido totalmente. Y justamente Sarmiento lo que ve en Europa, Alberdi, lo que ven son burguesías consolidadas, o en vías de consolidación, ¿no? La francesa y la prusiana, sobre todo, ¿no? Y fíjense, remitiéndonos al texto de Oslac, tanto en Argentina como entre Francia y Alemania ocurren eventos trascendentales propios de la consolidación de atributos de estatidad, estoy utilizando el concepto de Oslac, en relación a la posibilidad de externalizar su poder exterior, ¿no? Nosotros con la guerra en el Paraguay y la guerra franco-prusiana en 1871, al año siguiente que termina la guerra del Paraguay. O sea, la guerra franco-prusiana es clave, ¿no?, para la consolidación de los ejércitos modernos franceses y alemanes, ¿no? Pierde ignominiosamente la guerra Francia y la pierden por coquetos. ¿Por qué digo que la pierden por coquetos? Porque yo no sé si ustedes sabían, seguramente han visto, algunos conocerán París y otros la han visto en fotos o en imágenes. Hay
hay un lugar muy hermoso en París, muy coqueto, muy elegante, que son los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, ¿no es cierto? ¿Por qué esas avenidas en diagonal, hermosas, anchísimas, con un verde exquisito? Tiene que ver justamente por una decisión que toma la dirigencia francesa, parisina, de construir rápidos canales de acceso hacia el interior de París para sofocar las resistencias al poder político, las resistencias de los barrios, en las barriadas. Construían barricadas, ¿no? No solamente en la Revolución Francesa, también después en la Comuna de París, se construyen barricadas y la policía no puede entrar a sofocar esas revueltas que están cuestionando permanentemente el orden, ¿no?, político francés. Bueno, los franceses deciden construir esas calles, esas avenidas, para acceder rápidamente a los barrios del interior de París, y finalmente la van a usar los alemanes para tomar rápidamente París en menos de 48 horas. Por eso digo que por coquetos pierden la guerra. Pero es mucho más serio, ¿no es cierto?, el tema. Bueno, ahora bien, en relación a la educación y a las universidades de este periodo, o sea, yo les dije recién que la educación es central para la construcción de un mercado interno y para sugerirle a los educandos las herramientas culturales a las que pueden acceder, ¿no es cierto? Clave para Sarmiento, para todo orden político estable. Y las universidades, ¿no?, para legitimar ese orden. Sí, Carolina. Disculpe, sin nada que ver con el tema, pero hay un compañero que está tratando de entrar, no sé si lo puede... Perdón, no lo veo. Marc Vélez. ¿Quién, perdón? Marc se llama Marc Vélez. No sé si le está pidiendo para entrar y no... No lo veo. Te digo la verdad, no lo veo. Aviso que nos está viendo. ¿Cómo? Le aviso a mi compañero que nos está viendo. Dame un momento, Caro. Déjame ver si lo veo. Qué raro. Carolina, fíjate si tiene bien el enlace, ¿no? No. Sí, en realidad él está... No, perdón. Compartimos un chat con con toda la sede de Villadolores y está ahí... No te escucho, Carolina. Que nosotros compartimos un enlace, o sea, el enlace está compartido en un grupo que compartimos de la sede de Villadolores. Todos entramos con el mismo y él está entrando con ese, pero no... No, acá me dice María de los Ángeles que hay 2 Meet. Hay otro Meet en este momento, pero que es del profe Nicolás, para las sedes de Anfunes, Jesús María y no me acuerdo cuál otra, pero no es este enlace. Este enlace para Villa Dolores, La Bulache, Río Tercero y Córdoba. ¿Sí? Claro, no, él está entrando, quiere entrar a este porque somos de Villa Dolores. No, está perfecto, pero vos sabés que no lo veo, Caro. Bueno. No sé. Profe, disculpe, creo que somos varios que somos de Anfunes y estamos conectados en este link porque es el que nos pasaron. Es el que nos llegó por correo electrónico. Franco, ¿quién está hablando? ¿Franco? Sí, Franco. Bueno, Franco, mira, yo te cuento. En el aula virtual hay 2 links, en donde dice avisos o comunicaciones importantes, hay 2 links. Uno es el mío y otro es el de Nicolás. En el mío está especificado Grupo 2, Villa Dolores, La Bulache y Río Tercero. Y excepcionalmente hoy, la gente de Córdoba. ¿Sí? En el aula virtual están los 2 enlaces, bien clarito. Y yo envío un mensaje al foro especificando para el Grupo 2 el enlace. ¿Sí? Profes, perdón, buenas tardes. Carolina, por ahí es decirle a Marc si puede entrar con el correo institucional de UPC. Claro. Iba a sugerir lo mismo, Caro, que se conecte con el correo de UPC. Entonces no es necesario que lo admitan, claro, entra automáticamente. No, entra directo. Perdón que te interrumpa, Pablo. No. Lo único que se me ocurre es que ¿cuántas personas hay conectadas? Como 70, 68. Es posible que por la cantidad de personas conectadas, Yamit no admita más. Porque a mí me ha sabido pasar. No con este número, pero me ha sabido pasar. No lo veo, yo no lo veo.
No lo veo. ¿Está entrando este enlace? Sí, está intentándolo. Yo ahí volví a mandar el link que vos habías mandado acá al chat. Sí. Lo reenvié ahí al WhatsApp que compartimos con todos los de Villa Dolores. No sé si será en relación a eso que decías vos de la cantidad de gente, pero... Puede ser, pero... no sé, ahí va a intentar de vuelta. Bueno. Acá está, ahí lo vi, Marc Vélez. Capaz que no estaba con el mismo... No estaba con el mismo enlace. Ahí lo admití. Bueno, gracias, profe. Disculpe la interrupción. No, chicos, chicas, no hay ningún problema. Para la gente que está de Anfunes o de alguna otra de las sedes que no sea la mía, quiere quedarse esta reunión a esta, no hay ningún problema. ¿Ok? Yo después me encargo de avisarlo a Nicolás. No hay ningún problema. ¿Ok? Total, la clase es el mismo tema. No hay problema. Y las asistencias tampoco, no hay ningún inconveniente con eso. La clase la estamos grabando, quedan las personas registradas, los asistentes registrados. ¿Está claro? Lo que sí les voy a pedir que para la próxima clase virtual, fíjense que donde dice comunicaciones y abajo dice importante, ahí está el mensajito con los dos enlaces, el mío y el del otro profe, el de Nicolás. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado? En las universidades. Bien. Las universidades y en el ámbito, digamos, de las artes es donde se construye hegemonía. ¿Conocen esa palabra? ¿Alguna vez la han escuchado hablar? ¿Alguna vez han escuchado mencionar la palabra hegemonía? Sí, sí. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia la palabra hegemonía? Y yo la conozco del ambiente más gramsciano. Normalmente hace una diferencia entre dominación y hegemonía, haciendo una referencia a los métodos más coercitivos o de violencia física relacionado con la dominación, y la hegemonía tiene que ver más con una especie de lavado de cerebro, por decirlo de alguna manera, que es la instalación de ideologías, digamos, al punto que ya, bueno, la sociedad las naturalice y no las cuestiona más, digamos. En ese punto de incorporación ya de las ideologías se puede decir que ya el orden social, llamémosle hegemónico, para no decir dominante, es el que ya, digamos, pasa a ser ya la clase... Perdóname que interrumpa, Juanpi, discúlpame que te interrumpa. Jorgelina, no te preocupes, tranqui, no te hagas drama si tenés que irte. Y sí, Althusser, Walter, efectivamente, Althusser toma de Gramsci el término hegemonía. Genial, gracias, profe. Chao, Jorgelina, que andes bien. Perdóname, Juanpi, ahí. No, que una vez que ya está incorporada la ideología, la clase hegemónica ya se puede considerar como la que maneja el sistema, el orden, ¿no? Bien, perdóname, hago una aclaración, Dalila, no hay problema si te tenés que desconectar a las 19, de hecho nos vamos, en la clase en general es de 17 a 20, no en general, es de 17 a 20, pero yo en lo personal, para los encuentros virtuales, 3 horas es una eternidad, es mucho. Y sé que muchos tienen actividades también, así que vamos a desconectar a las 19, así el resto de los compañeros que se tiene que desconectar no se pierde tanto de la clase, ¿ok? ¿Bien? Bueno, pero entonces, de nada, bueno. Ahora están contentos. No. Millones de deditos. 3 horas es mucho para estar al frente de la compu en una clase virtual. Si estuviésemos en el aula, ya seguramente a la gente de la Bulash la veo el sábado que viene y ahí vamos a tener como 6 horas para... Florencia, decime. Florencia, te escucho, levantaste la mano. Sí, hola. Sí, Flor. No, que estoy manejando y me tengo que retirar, pero quería compartir mi experiencia con el texto, que me quiero quedar en la clase lo más que puedo porque me costó en el texto encontrar los conceptos, todavía lo estoy imaginando. Eso es mi experiencia y mi relación con el material. Lo comparto por si a alguien más le pasó. Ahora escuchando la clase y entendiendo el contexto, lo estoy asimilando mejor.
Pero quería Bien. compartir eso. Pero perdóname, Florencia, no te entendí, como que estás manejando y no te escucho bien. ¿Qué es lo que te costó encontrar? Básicamente encontrar los conceptos a los que hacía alusión las consignas. Estado, Estado-Nación, Estado Nacional, sí. Claro, eso. Esa es mi experiencia con el texto. Ahora lo entiendo mejor. Bien. Ya sé cómo abordarlo, pero quería compartir eso. Perfecto. No, te agradezco, Florencia, que compartas tu impresión. Realmente te lo agradezco de todo corazón. Sinceramente, en serio. Yo sé que hay personas, bueno, por las intervenciones, me doy cuenta que hay algunas personas, o algunos compañeros, compañeras, que pueden estar más familiarizados con estos textos. Pero yo sé que en general, si no provienen del ámbito de la historia, de la sociología o de la teoría política, textos como, sobre todo el de Oxlack, cuesta asimilarlos en primera instancia, ¿no? Sobre todo el aparato, sobre todo los aspectos teóricos, conceptuales, cuesta desglosarlos, yo lo comprendo. Lo ideal es, en mi opinión, y esto es mi opinión personal, lo ideal es que el profe, yo o quien sea, pueda introducir estos temas en una clase previa, en un encuentro con ustedes. Virtual o presencial, pero un encuentro con ustedes. ¿Me explico? Porque en agarrar este texto de entrada de Oxlack, yo sé que no es lo más operativo, Florencia, por eso comparto tu impresión, ¿sí? Entiendo lo que estás planteando. Si es que me estás escuchando. Bueno, muchas gracias. Sí, no, está bien. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo vengo del área contable y sí, me pareció... Leí, lo releí y me costó recién ahora. Perfecto, está muy bien. Bárbaro, Ana, o sea, les agradezco que se animen a compartir esas impresiones, de verdad lo digo. De todos modos, en mi lectura, más allá de cuáles sean los ámbitos profesionales o laborales de los cuales provenimos, ¿sí? De alguna manera uno tiene que tener una idea de qué clase de Estado está habitando y de dónde sale la cultura que habita. ¿Me explico? No es porque uno tenga obligación de saberlo, simplemente es porque tiene que saberlo. Eso es una reflexión que yo siempre extraigo de un libro muy conocido que me gusta mucho, que es El nombre de la rosa, que el maestro le dice al alumno, no tenemos ninguna obligación de saber nada, pero hay que saber. Como diciendo, uno tiene que tener una idea más o menos de dónde... ¿Y no hay algún texto más sencillo para entenderlo? No, son textos académicos, Analia. ¿Sí? De hecho, te voy a decir algo. Oxlack sigue siendo, como dije al principio de la clase, ya te doy la palabra, Carolina. Sigue siendo un autor de referencia para comprender conceptualmente cuáles son los objetivos políticos de un Estado nacional, ¿sí? Sin embargo, los últimos 15 o 20 años han sido muy prolíficos en la producción de textos históricos que cuestionan algunas hipótesis de Oxlack, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos profundamente el texto de Oxlack, vamos a tener una impresión de que Buenos Aires ingresa sometiendo militarmente a las provincias y las pacifica por la fuerza. Y a partir de ahí... Bueno, en realidad, quienes construyen el Estado Nacional Argentino no son los porteños, son las dirigencias provinciales, que ven en Buenos Aires una fuente de recursos económicos muy importantes, sobre todo para dirimir sus conflictos internos locales. Son las hipótesis más nuevas que cuestionan la de Oxlack, ¿no? Pero no tengo forma de bajarte este texto más sencillo. Te puedo sugerir, te digo la verdad, te soy sincero, no hay textos académicos que puedan resumir estas cuestiones en términos más sencillos. Pero sí, si le haces la pregunta correcta, esto no solamente va para Analia, va para todos, como sugerencia. Si le haces la pregunta correcta a la inteligencia artificial, podés encontrar, ella misma te puede hacer una buena síntesis, ¿no? Es lo que no quiero. No, eso es lo que no querés, pero escucha, si le haces la pregunta, si vos le haces una pregunta inteligente, es decir, si vos le haces la pregunta correcta, te va a traer algunos tips que te pueden ser útiles para desglosar estos textos cuando vos los lees. Porque no existe una síntesis académica más sencilla de Oxlack. ¿Me entendés? No sé si soy claro. Sí, lo entiendo. Carolina.
No, justamente en relación a esto que preguntaban las compañeras y que la dificultad de leer, que también a mí me está costando, igual que sean dificultosos los textos lo hace mejor, ¿no? Porque como, bueno, estamos tratando de profesionalizarnos y me parece que está buenísimo que no nos subestimen y que nos den estos textos. No, por eso... Por un lado está bueno, y por otro lado, perdón, que el profe de lectura académica nos dio lugar a que si había algún texto de otra materia que nos parecía complicado de abordar, nos podía ayudar, digo, para tenerlo en cuenta, si hay algo que... No, está perfecto. Gracias por tu aporte, Carolina. Yo por eso digo, cuando pregunta Carolina si hay algún texto más sencillo, yo, digamos, como estamos en un espacio virtual, pero sigue siendo un espacio académico, universitario, los textos son académicos, ¿me explico? Porque eso también hace la formación. Yo sé que no estoy hablando con estudiantes, más allá de que yo sea el profe de la asignatura. Yo estoy hablando con muchos docentes, profesionales, la inmensa mayoría. No sé, no los conozco, no sé qué hacen de sus días a día, pero estoy hablando prácticamente, somos colegas prácticamente, más allá del rol que yo estoy cumpliendo acá. No sé si soy claro, ¿sí? No puedo... No, mi idea por ahí es que las discusiones sean complejas. Sí, Telma, perdóname. Ya te doy la palabra, Roxana. A mí me sirvió mucho imprimirlo, tenerlo en papel, para poderlo manejar el texto mejor. Sí, bueno, yo no puedo leer sin subrayar, por ejemplo. Sí, subrayar y leerlo, poner ahí en voz alta, que te lo entendés al toque. A mí me pasó eso, pero no sé si a todos igual. Una sugerencia, por ahí imprimirlo es más cómodo, me parece. A mí me resulta más fácil, pero sé que por ahí... Sí, Roxana. Sí, a mí en lo particular lo que me pasó es que cuando, aparte de leer textos, me equivoqué y leí textos de más, pero me sirvió un poco, yo no había leído nunca Oxlack y me costó un poco contextualizar lo de la universidad, ¿no? Porque estaba como tácito. Vos me escribiste, Roxana, sí. Estaba como tácito, o sea, se entendía un poco que se refería a esta agrupación, ¿no? Entonces era un poco constatar, contrastar o poner en tensión la noción que uno tiene de la universidad y de otros conceptos, ¿no? O sea, eso es lo que me pasó a mí particularmente, como que todo lo del Estado Nacional y todo estaba claro, pero no estaba claro lo de la universidad. Bueno, bárbaro. Roxana, vos sabés que no fuiste vos, pero una compañera tuya me escribió al correo mío justamente porque no encontraba, o sea, se le dificultaba relacionar Bourdieu con Oxlack. En ese sentido, está muy buena la intervención, porque ya que sale la duda de nuevo, yo le respondí a tu compañera, pero ya que sale la duda, lo voy a expresar otra vez. ¿Qué tiene que ver Oxlack con Bourdieu? Y no se conocieron, nada. Pero la obra de Bourdieu es fundamental, si bien es francés, y es cierto que cuando Bourdieu se refiere, por ejemplo, a las escuelas francesas, se refiere en realidad a la estructura universitaria. Nosotros no le llamamos escuelas a las universidades, les llamamos universidades, ¿sí? Pero más allá de la terminología con la cual se exprese, la obra de Bourdieu es clave para comprender qué rol cumplen las universidades en las sociedades occidentales, sea Francia, sea España, sea Italia, sea Argentina, ¿bien? Y es importante, sobre todo, para conocer la historia de la universidad argentina, porque la universidad argentina, las estructuras académicas argentinas son francófilas, son históricamente francófilas. Toman mucho de las estructuras y de las propuestas programáticas de la universidad francesa. En ese sentido, Bourdieu es importante para comprender las dinámicas de las universidades argentinas. También, no solamente la francesa, ¿sí? Y justamente el texto que digamos que no es un texto que yo seleccioné porque el programa que estamos viendo en la materia es un programa que ha sido construido por otro profe que estaba antes, que yo y que Nicolás, ¿sí? Pero para ceñirnos a ese programa, el texto de Bourdieu plantea justamente qué rol cumplen las universidades en un Estado nacional, ¿no?
y es un poco lo que hablábamos al principio de la clase. Las universidades pueden cumplir el rol de reproducir el status quo de una comunidad, ¿no? De legitimar y garantizar un orden político y social, o también eventualmente pueden coadyuvar a construir estructuras que contesten el orden político vigente. ¿Me explico? Y en ese sentido, la Universidad Argentina es una institución muy fragmentada, porque hay unidades académicas, es decir, hay facultades que si uno estudia los programas, ¿no? Los programas de estudio de algunas carreras, por caso Derecho, Ingeniería, Ciencias Médicas, son programas que están acorde, digamos, a lo que es el status quo de la sociedad argentina, ¿no? Pero hay otras unidades académicas, por ejemplo, la Facultad de Filosofía, puede ser la Facultad de Psicología, la Facultad de Artes, que en realidad lo que proponen son otras alternativas, que en realidad es posible construir otros órdenes políticos por ahí más inclusivos, más democráticos, más saludables. Es decir, esto que estoy diciendo es muy contradictorio, pero la Universidad Argentina históricamente se ha caracterizado por desarrollar a su interior, ¿no? Concepciones distintas de lo que debe ser un orden político democrático. No sé si soy claro. Sí, esto no lo van a leer en Oxlack, pero sí lo pueden leer en Bourdieu, o lo pueden interpretar a partir de la lectura de los textos que hagan de Bourdieu, perdón. Telma, levantaste la mano. No, quedó marcado de antes. Lo levanté. Ah, perdón. ¿Soy claro, chicos, chicas? Sí. ¿Sí? Bien. En ese sentido, digamos, la idea de trabajar con el texto de Bourdieu en paralelo al texto de Oxlack. Bien. Y bueno, y el texto de Oxlack, ¿por qué? Porque, digamos, está centrado, el marco temporal de Oxlack es el momento de la consolidación del Estado Nacional Argentino. ¿Sí? Bien, que es la década de 1880, no 1810. En 1810 ocurre la Guerra de Emancipación, de Independencia, pero el Estado Nacional surge a partir de ahí, de 1880, de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, y por ejemplo, en relación, porque recién vi una pregunta a la... Recién me mandaron un mensaje preguntándome por el texto de Legoff. Sí, pues, ¿Quién? Perdón. Ah, Vicente. Hola Vicente, ¿cómo andas? Un gusto. Bueno, ya te respondí un par de mails, pero finalmente te conozco. ¿Cómo estás? Sí. Vicente, no lo voy a desarrollar ahora porque son textos estos que estamos trabajando y es bastante, digamos, complejo. Si les agrego otro texto es como confundir. No confundir, pero por ahí demasiada información al mismo tiempo por ahí es contraproducente. Sin embargo, Legoff, no sé si conocen el autor, Legoff, Jacques Legoff. ¿No? ¿Alguien lo conoce? Bueno, Legoff es un historiador francés medievalista, ¿no? Y ustedes pueden preguntar también qué tiene que ver Legoff con la historia de la Universidad Argentina si es un historiador francés medievalista. Bueno, porque justamente Legoff, su gran objeto de estudio ha sido el rol de la intelectualidad en los estados nacionales, ¿no? Bien, y acá se desprende una pregunta, no qué rol cumplen los intelectuales o las élites letradas de un estado nacional, sino la pregunta es otra, ¿quiénes forman parte de una élite intelectual? Yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿quiénes forman parte de una élite intelectual en un estado nacional o en una región? Sí, Roxana, Florencia, la que llegue primero. Sí. Hola. No, que en relación a la pregunta y a todas las concepciones ideológicas que vienen desde la razón, ¿no? Sí. De la razón en contra de lo religioso, de la moral religiosa. Uno cuando empieza a estudiar los compositores que se dan en Argentina del periodo nacionalista, toda la herencia que se toma es la herencia italiana. Y de hecho para el centenario de la patria que se estrena Aurora, el Alta en el Cielo, una de la de Herrera, la necesidad de tener una historia sobre las bases fundacionales del país
lleva a escribir una historia de amor en la época de la Revolución de Mayo, pero con el primer libreto en italiano, por ejemplo. Entonces, es como que esta cuestión también intelectual en las artes tiene todavía puesta la mirada en Italia más que nada, en la ópera, pero en la ópera italiana. Todavía está muy presente esa impronta. Correcto, Florencia. Estoy de acuerdo con vos. Lorena, por ejemplo, no Lorena. Juanpi plantea que la élite letrada o una élite intelectual es la comunidad universitaria. Y Lorena Fornero plantea que los científicos. Sí, los científicos son una parte, pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes no se consideran parte de la élite intelectual del Estado Nacional Argentino? Ustedes han recibido una formación universitaria, más allá del ámbito, ¿no? Más allá de cuál sea la carrera que hayan elegido. Si vienen del área contable, si son músicos, ¿no? Si son docentes de alguna otra disciplina. Ustedes, quien ha transitado por las aulas universitarias, y si se recibió o no se recibió, es una cuestión secundaria. Y ya les voy a explicar por qué, o ya les voy a comentar por qué, más que explicar. Pero si han transitado en algún momento una aula universitaria y han recibido instrucción superior, de alguna manera forman parte de la élite letrada. ¿Bien? Sí, creo que, profe, lo que por ahí hace ruido la palabra élite, viste que a veces tiene una connotación negativa a nivel popular. Mal, social. Un error conceptual. Sí, exactamente. ¿No? En mi opinión, entender que el término élite tiene una connotación negativa, es verdad, la tiene, pero si nosotros nos decantamos por esa deriva, estamos cometiendo un error conceptual. Y la realidad suele ser implacable con los errores conceptuales. No solamente son errores teóricos, porque cuando nosotros nos equivocamos en la lectura de una situación, eso tiene consecuencias en nuestras vidas como comunidad y como sujetos, ¿no es cierto?, como individuos. ¿Bien? Posiblemente esa valencia negativa que tiene el término élite esté relacionada porque tradicionalmente está vinculada a las élites o a los sectores económicamente dominantes de una sociedad, ¿no? ¿Verdad? Claro. Bueno, sin embargo, ahí tampoco estaría mal, porque una élite es la que, más allá de que sea elitista el término, si se me permite la redundancia, ¿no? Quienes forman parte de las élites letradas, ¿no?, intelectuales, son las personas que están en mejor posición para pensar un país más inclusivo, más democrático. No importa el ámbito en el que nosotros nos desempeñemos. ¿Me explico? No importa lo que hagamos en el día a día. O sea, para poder salir del sentido común y tener la capacidad de pensar la complejidad de la sociedad en la que vivimos, es necesario tener cierta instrucción, ¿no? Que no lo da la calle, lo da una estructura universitaria o una institución de educación superior. ¿Me siguen? No sé si soy claro. ¿Sí? Bien, genial. Nos subió la autoestima a todos, creo. ¿Cómo? Nos subió la autoestima a todos. No, es que es verdad, es que uno tiene que asumirse también. Y eso no significa entender que uno es parte de una oligarquía, porque la oligarquía es otra cosa, pero sí entenderse que uno forma parte de un grupo que, al tener un bagaje instrumental, intelectual determinado, y es como que está en una posición que a uno le permite pensar ciertas cuestiones, o llevar adelante ciertas acciones también, ¿sí? No sé si me explico, ¿no? Entonces, obviamente que también se desprende una pregunta que la hace Legoff en el texto. Ya les doy la palabra. Que habría que entender qué es un intelectual, qué se entiende por el término intelectual, pero eso son disquisiciones que por ahí nos vamos a ir por las ramas. Claro que sí, y somos observados todo el tiempo, como docentes, como profesionales, como, no sé, ¿me explico? Sí, alguien había levantado la mano. Carolina, Marcelo, Telma, sí. Carolina. Estaban primero mis compañeros, pero perdón. no solamente decir que uno igual siente, no sé si esto es solamente un sentimiento, algo subjetivo, pero la validación intelectual de los terciarios, por ejemplo, no me parece que esté al mismo nivel que universitario. No, por supuesto que no, porque es como dice Oslak, la posibilidad, un Estado Nacional tiene instituciones que regula, que poseen diferentes jerarquías también, ¿no? Y parte de la autoridad
donde radica la legitimidad de una autoridad nacional es justamente la posibilidad de diferenciar las jerarquías institucionales. Marcelo. Nos vemos, Florencia, que andes bien. Sí, en esta relación, ¿no?, entre la sociedad, el Estado y la universidad, y esta pregunta que hiciste vos de pertenecer a una élite, me hace pensar y volver al concepto de hegemonía. Claro. Y también al concepto de lo privado. Sí, se corta. Marcelo. Que ya tienen de por sí, se disputan, ¿no es cierto? Digamos, como la excelencia académica, o como que son poseedoras, ¿no es cierto?, de la excelencia académica en conocimiento. Correcto. Perdóname que te interrumpa. Es verdad que el término élite está asociado al concepto de hegemonía de Gramsci, por ejemplo, ¿no? Pero los sectores contrahegemónicos, que son, por ejemplo, sectores sociales y políticos que cuestionan un orden político, también tienen élite a su interior, ¿no? Tienen dirigentes, tienen intelectuales orgánicos, ¿no? Una dirigencia revolucionaria que cuestiona un orden político o un orden económico, una dirigencia también tiene intelectuales orgánicos, ¿no? Y que forman parte de un sector selecto, si se me permite el término, como para ser claro. O sea, la élite no es nunca solamente económica y no está solamente del lado de los dominadores. No sé si soy claro. De hecho, justamente Bourdieu señala que cuando está en juego un capital, no solamente existe el capital económico. En las universidades también está en juego el capital simbólico, el capital cultural, el capital político, y son capitales determinantes muchas veces. ¿Sí? ¿No? Bien. Retomando, gracias, Verónica. Retomando el término... retomando brevemente lo de Legov. Y justamente Legov se plantea la pregunta, bueno, ¿cuándo surgen los intelectuales? ¿Cuándo surgen las universidades? Y surgen en la Edad Media. Bien, en Bolonia y en Francia, la Universidad de la Sorbona y la Universidad de Bolonia, ¿no? ¿Por qué surgen en la Edad Media y no surgen antes o no surgen después? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Y justamente surgen en Europa, en la Edad Media, ya te doy la palabra, Telma, porque surgen como instituciones que empiezan a contestar el poder político del Vaticano, el poder político del Papa, de la Iglesia. En el siglo XIII, en el siglo XIV, en momentos en donde se empieza a discutir en dónde termina el poder de la Iglesia y dónde empieza el poder del Estado. En términos de la época es en dónde termina el poder del Papa y en dónde empieza el poder del emperador. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? O cuál es el límite del poder de un rey y cuál es el límite del poder político de un obispo, de una diócesis, ¿no? En esos debates, en esas discusiones, ¿no?, que son muy, muy acaloradas, ¿no?, muy tensionadas y que duran un par de siglos, no es una sesión de una Cámara de Senadores, sino que duran mucho tiempo. En esas discusiones justamente se empiezan a definir cuáles van a ser los atributos institucionales de un Estado, los atributos institucionales de la Iglesia, el derecho civil, el derecho canónico, empiezan a regularse en ese contexto, ¿no es cierto? Y nuestras universidades, aunque haya muchos siglos de por medio y estén en otro continente, son legatarias de esas tensiones. Son legatarias de esas tensiones. Y fíjense, les voy a dar un ejemplo. Yo recién mencioné hace un ratito un libro de Humberto Eco, que es El hombre de la rosa, donde están justamente plasmadas en una historia que es una ficción, ¿no? Es un relato literario, pero en donde están muy bien ejecutadas y articuladas todas estas discusiones. ¿Qué es lo que tiene que delimitar el poder del Estado Nacional? ¿Por qué un emperador tiene poder, o un rey tiene poder sobre determinado territorio? ¿Por qué tienen que obedecerle a tal o cual funcionario los habitantes de este territorio o de este otro territorio? ¿Sí?
Eso trasladado a nuestros territorios vuelve a cobrar, digamos, mucha potencia disruptiva en el contexto de la consolidación del Estado Nacional. Digamos, ¿qué es lo que tiene que regular el Estado Nacional? ¿Qué rol van a cumplir las universidades en el Estado Nacional? ¿Y por qué la Iglesia tiene que estar por fuera de las universidades y otros sectores que van a defender, digamos, la perspectiva contraria? Que la Iglesia ha sido siempre parte del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y son discusiones que llegan hasta hoy, que ni siquiera están cerradas. Fíjense, y les voy a dar un ejemplo. Otro. En la década del 80 se discutió fuertemente entre el poder, entre el gobierno nacional y entre la Iglesia, los atributos y el alcance de la ley 1420, ¿sí? De la ley laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Se discutieron fuertemente y fracturó a la sociedad, la partió al medio. La partió hasta tal punto que el siglo XX argentino, que la debilidad estructural de la democracia argentina en el siglo XX es heredera de esas tensiones, ¿sí? Y fíjense que esas tensiones nunca están totalmente resueltas. La pregunta del rol de las universidades en el poder político, laico, liberal, porque cuando hace unos años atrás se votó, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, fíjense en la puerta del Congreso, que fue en el año 22, si mal no recuerdo, primero fue en el 19, en el 18, después en el 22. Fíjense que en la puerta del Congreso había una sociedad fracturada ahí, ¿no? Que estaban los que estaban a favor de la ley y los que estaban en contra de la ley. No solamente los senadores que estaban discutiendo en el recinto, sino que la plaza de la plaza del Congreso estaba atestada de gente, ¿no? Pero una fractura muy grande por medio de esa sociedad. Son discusiones que se iniciaron hace mucho tiempo, ¿no? Que forman parte del mundo occidental, no solamente el argentino, y que cuando ocurren, eventos que pueden consolidar o contestar un status quo vigente, vuelven a surgir en el escenario de la cotidianidad. Telma, habías hace rato levantado la mano, perdón. Sí, me fui muy lejos atrás. Mi pregunta era con respecto a cuando mi compañero Marcelo creo que dijo sobre la hegemonía en la educación y Sí. estábamos hablando de la élite. ¿Son todos estos los responsables, digamos, del currículum que nos afectan a todos? Claro que sí. Ya lo vamos a ver más adelante en la materia. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero en la década de 1930 justamente se discutió qué historia enseñar, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Cómo iban a ser los manuales de música, de artes plásticas, qué objetivos tenían que cumplir, qué idiomas en la escuela se iban a impartir como de enseñanza obligatoria, ¿no? Y no es casualidad que en la década del 30 se hayan dado estas discusiones entre los sectores hegemónicos de nuestra sociedad, para seguir utilizando el término, y aquellos que contestaban a esa hegemonía. Herramienta de dominación. Claro. Martín. Estaba pensando un poco lo que habías dicho de las universidades, tanto de Bolonia como la de la Sorbona. Pensaba que, tengo entendido que esas universidades fueron parte del proceso de la Iglesia Católica, o sea, surgen dentro del cristianismo católico. Sí. Claro. O sea, la Iglesia también, de alguna forma, para mantener su prolongación, digamos, en el Estado, digamos, que era el Estado pontificio, seguyen de alguna forma estas universidades que surgen dentro de estas instituciones, ¿no? Como la Iglesia. Sí. Después las iglesias, después las otras iglesias protestantes más adelante hacen sus propias universidades que se van a poner con otro régimen, otro proceso, digamos, que justamente van a, no sé si la palabra es contraatacar a las universidades católicas con un proceso de ver quién es el que tiene más poder en los países donde están gestándose. Justamente los jesuitas, cuando llegan a Córdoba, tratan de alguna forma la prolongación de este Estado cristiano católico en la Argentina, es un poco seguir de alguna forma prolongando eso en nuestra Argentina, digamos, de alguna forma, cuando surgen en la época que surgieron, porque la universidad está antes de que surgiera justamente el Estado argentino, ¿no? No, bueno, por supuesto, en 1613, en 1800. Claro, y quizá esto, perdón, no te escuché.
No, te interrumpí, discúlpame, no. Que en realidad la Universidad Nacional de Córdoba fue nacionalizada por Urquiza en la década de 1850. Claro, bueno, pero la fue fundada en 1613, sí. Exacto, la universidad fue antes de la historia argentina, digamos, fue antes de 1810. Antes de que existiera Argentina. Exacto, por eso. Sí, sí. Fue una creación de los jesuitas que venían con ese régimen, digamos, de hacer que no llegara el protestantismo a la Argentina de alguna forma para consolidar esta unidad, digamos, de cristianos que seguían siendo, digamos, católicos, de alguna forma. Entonces, era justamente cuando está los jesuitas llegan, digamos, a nuestra América y sobre todo a Argentina en esta época, justamente para evitar que el protestantismo se propagara en nuestra tierra. Entonces, para consolidar esto y de alguna forma, digamos, justamente va a ser esta, como decías al inicio, este poder, digamos, de desplayar desde la educación y desde la cultura justamente la prolongación de este gobierno, entre comillas, digamos así, de lo que sería la impronta cristiana católica que tenía la Argentina en ese momento y que de alguna forma sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Coincido aunque totalmente. con algunas cosas en contra, ¿no? Perdonen, gracias Martín. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, me gustaría ir dándole un cierre ya, si les parece. No, ¿Sí? profe, todo muy bien. Bueno, en relación a todo esto que hemos estado conversando, ¿no? Yo quiero terminar con una pregunta que nos concierne a todos, a todas, que tiene que ver justamente con la historia de la educación en Argentina, con la historia de las universidades, con la historia de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, y una parte de acá. Recién, hace un rato estábamos hablando, ¿no?, que los estados nacionales en esta parte del mundo, sobre todo el argentino, porque el brasilero es más tardío, bastante más tardío, el venezolano también, pero el argentino es digamos, el nacimiento del Estado-Nación argentino es contemporáneo del Estado-Nacional alemán, francés, británico. Ahora bien, hay una diferencia fundamental, que eso también marca las enormes fracturas al interior de los sistemas institucionales y educativos argentinos. ¿Y cuál es? Que nosotros estamos, como argentinos, como argentinas, estamos atravesados por una tragedia. No una, muchas. Pero sí, muchas. Pero particularmente al tema que nos estamos abocando hoy, por una tragedia muy, muy significativa, que es yo les dije recién que Sarmiento está viendo que Prusia y Francia tienen mercados internos sólidos porque han logrado estabilizar burguesías nacionales. Y ahí está la gran tragedia argentina en ese tema, en este aspecto. La dificultad histórica y estructural de nuestra nación para construir una burguesía nacional. Eso es una constante en 1880, en 1930 y al día de hoy. Eso es lo que explica 6 golpes de Estado en Argentina. Eso es lo que explica un montón de cosas. La grieta, la famosa grieta, que para mí es un invento, pero Argentina ha crecido de una burguesía nacional sólida. Y eso le ha impedido construir un orden político sólido, no solamente a nivel meramente político, sino también a nivel institucional, reflejado también en el ámbito de las universidades. ¿Sí? No digo que la Universidad Nacional Argentina no sea una institución sólida, de hecho lo es en muchos aspectos, es una de las conquistas históricas más grandes, la universidad pública, ¿no? Es una de las conquistas, y encima la calidad educativa, es una de las conquistas históricas de nuestra sociedad. Eso no lo puede discutir nadie. Hay que ser un realmente necio para poner en discusión eso. Sin embargo, la posibilidad de construir un proyecto político de nación a largo plazo también se ha evidenciado en las enormes disputas que ha atravesado la Universidad Argentina a lo largo del siglo XX. Y esto ya lo vamos a ver a lo largo de la asignatura. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría cerrar con una reflexión, si les parece bien, polémica. Ustedes estarán de acuerdo o no, tienen todo el derecho del mundo a estar de acuerdo o no, pero así como Oxlack se pregunta en su texto,
acerca de cómo fue posible para una dirigencia política determinada no solamente construir un Estado nacional, sino también construir una nación, es decir, una comunidad, más allá del Estado, una comunidad que tenga lazos identitarios en común, que se referencie en un mismo relato histórico, en un mismo bagaje cultural, con todos los matices que hay regionales, ¿no es cierto? Que los hay. Pero ¿cómo fue posible para una dirigencia, con todos los desafíos que implicaba en ese momento, construir una nación, construir una sociedad cohesionada, a lo que sucede hoy, o a lo que nos está pasando hoy, y nos concierne a todas y a todas? Y la pregunta es, si nosotros, como argentinos y como argentinas, desde las universidades o desde el ejercicio de nuestras profesiones o de nuestras actividades laborales o culturales, si nosotros vamos a tener la capacidad de volver a reconstruir la nación, un pueblo. Porque lamentablemente, y en este sentido siendo un poco pesimista, estamos en una situación en la cual estamos en el límite de efectivamente preguntarnos si todavía existe algo parecido a una nación. El Estado existe y va a seguir existiendo siempre. Eso, no sé si siempre, pero hay Estado argentino para rato, pero no sabemos si hay nación. Todavía, en este momento no sabemos si hay nación. Entonces, para mí el desafío institucional del Estado argentino parte por eso, por saber reconstituir lazos identitarios estables y sólidos. Pero esa es una reflexión muy personal. Por eso digo que pueden ustedes acordar o no, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere acotar algo al respecto, si no vamos cerrando. Me gustaría si podés dar un ejemplo concreto de por qué decís esto, que crees que en este momento no hay nación. Porque yo no sé si te pasa a vos, pero por lo menos en los ámbitos a los que yo frecuento, no solamente laborales, sino familiares, afectivos, mis relaciones de amistad, ¿no? En general, últimamente los argentinos, las argentinas, no nos podemos sentar a hablar de nada. ¿Me explico? De hecho, imagínense que, y esto sí, en otros países o en otras naciones no pasa, pero los argentinos, las argentinas, no nos podemos sentar a hablar en paz ni de Sarmiento, que estábamos hablando hoy, ¿no? De una persona que vivió, actuó y fue un gran dirigente político con sus contradicciones, pero desde hace 150 años, que todavía sus acciones son polémicas y tiene sus detractores y tiene sus defensores, ¿no? La sociedad argentina está enormemente fracturada y está tocando puntos de no retorno. En el sentido de, no solamente en términos ideológicos, ¿no? En términos económicos, políticos. ¿Sí? Yo no sé si, no sé de dónde me estás. Y en algún momento. Perdóname que te interrumpa, Marc. No sé en dónde estás vos, en qué lugar estás de Córdoba, pero yo, por ejemplo, percibo un malestar social y una exasperación que está a flor de piel. A flor de piel. Yo tengo miedo de tocarle la bocina a alguien en el auto porque no sé cómo va a reaccionar. ¿Me explico? A eso voy. Sí, Marcelo. No, perdóname, Marc, te había interrumpido. Me estabas queriendo decir algo más. No, bueno, vivo en el medio del campo. Ajá. O sea que no, Qué bueno. No percibo eso. No me pasa eso, no estoy en una ciudad, digamos. Pero con lo que decís pienso, ¿y cuándo se podía hablar? Porque no lo vivía eso tampoco. Ajá. No, bien, estoy bien, muy bien. Esa es una gran pregunta. Yo te voy a responder con la respuesta para esa pregunta de un historiador cordobés que es Pablo Bagliente, que justamente él entiende que la democracia argentina es una democracia habitada por ciudadanos latentemente reaccionarios, ¿no? Somos en general intolerantes. La Argentina, repitiéndome este historiador, está atravesada por la lógica de la guerra, nuestra cultura, ¿no? Somos un pueblo guerrero, pero no porque estemos en guerra con países extranjeros todo el tiempo, sino porque lo que nos atraviesa todo el tiempo a nuestra cultura es la lógica de la guerra. Y eso se evidencia en la forma en la que
en el tratamiento que le damos al otro que consideramos distinto. Porque piensa distinto políticamente, porque tiene una identidad sexual distinta a la mía, porque, ¿me explico? Porque tiene un origen cultural distinto al mío, porque tiene una procedencia étnica distinta. O sea, somos, en ese sentido, una cultura atravesada por una cultura guerrera, ¿no? Hay un solo ejemplo en la sociedad argentina en la cual se intentó eliminar a todo aquel considerado adversario, eliminarlo directamente de la vida, y fue durante la última dictadura. Pero sacando esa excepción, teniendo en cuenta que hemos atravesado periodos democráticamente más estables que este, económicamente, culturalmente, que ha habido periodos de paz social bastante prolongados, aún así somos, en ese sentido, muy intolerantes con nuestros compatriotas que piensan distinto. Somos muy agresivos entre nosotros. Carolina, discúlpame, hace rato levantaste la mano, Marcelo, Telma, todas, Roxana, todos, sí. No, yo simplemente agregar eso que dijiste recién al final, digo, también se aniquiló toda una generación en la última dictadura militar que venía justamente a plantear discusiones mucho más orgánicas, me parece. Ahí, creo que ahí es donde... Sí, no. En ese sentido, todo. No, en ese sentido, la última dictadura cívico-militar fue particularmente efectiva, mal que nos pese, porque dio por tierra con una generación de dirigentes intelectuales brillantes, ¿no? Pérdida que ha sido irrecuperable. Claro, y estaría bueno ver también que fue parte de un plan que externo a nosotros. Sí, no, foráneo, exacto. Exacto, quizás cuando podamos y está re bueno que lo digas como historiador, porque estaría re bueno que volvamos siempre a la historia para recapitular eso. Creo que ahí podríamos dar discusiones mucho más orgánicas cuando... Sí, no, coincido totalmente, Carolina. Martín, ya te doy la palabra a Roxana y Marcelo. Perdón, creo que eso que decías recién, cuando nosotros, la imposición me parece a mí que es una de las cosas que no nos permite, por ejemplo, dialogar, ¿no? He vivido en otros países donde, por ejemplo, se puede hablar 2 o 3 idiomas y ninguno se impone sobre el otro. Cada uno sigue teniendo su cultura, su dialecto, su idioma, para decirte una cosa, ¿no? Y sin embargo nosotros no podemos integrar otros idiomas que son propios de nuestra gente, ¿no? No tenemos de los pueblos originarios, nadie conoce un corno de cómo se habla y entonces te das cuenta que hay una imposición del castellano, una imposición de otras cosas que, del hecho, como país nosotros no hemos valorizado nuestra propia historia y no la hemos valorizado, entonces pensamos que solamente hay un solo idioma y una sola cosa, entonces hay... Como una nación que somos, hay varias naciones dentro de un estado, que justamente están los pueblos originarios que hay y que seguimos aprendiendo inglés, seguimos aprendiendo italiano, francés y bueno, coincido. Y conocemos. De hecho, en relación a lo que decís, un ejemplo que fue muy exitoso, que bueno, lamentablemente no está terminando bien, en mi opinión, es el ejemplo boliviano, ¿no? La reforma de la Constitución en el sentido de entender al Estado Nacional como plurinacional. Exacto. Entendiendo la diversidad de naciones y de culturas que existe en su propio territorio. Sí, también con esta idea, también, o sea, cuando creo que la idea es de imponer que haya, por ejemplo, como decía, la dictadura y otras cosas que cada gobierno va trayendo, ¿no? Creo que cuando hay una necesidad de imponer algo, me parece que ahí está cuando nosotros empezamos a desarticularnos y cada uno empieza a luchar porque lo suyo sigue siendo importante para uno. Entonces hay una opinión, y entonces, qué sé yo, tanto en lo religioso, en lo político, en lo civil, como dicen, en lo económico, entonces cada uno tiene una idea. Cuando se trata de una imposición de cualquier gobierno que sea, del anterior, de este y de otros más, me parece que ahí está cuando nosotros empezamos a entrar en guerra, digamos. Entonces no se puede trabajar de nada y uno se tiene que... hasta que no es posible de poder hablar de sus ideologías, de sus cosas, y entonces se vuelve como una amenaza tener que ser sincero, entonces uno tiene que callarse ante cierta gente porque piensan diferente. Entonces, bueno, Foucault, no nos hace eso es lo que no nos hace país. Eso es cierto ahí. Claro, perdón, Foucault decía, Michel Foucault, un filósofo estructuralista francés, decía que no es lo mismo ser troglodita que ser parresiasta. Para Foucault, el parresiasta, que es un término griego, es la persona que habla en el momento que tiene que hablar. Es una persona sincera, que no tiene miedo de decir la verdad, que tiene coraje
para decir la verdad, pero que sabe que no todos los momentos son propicios para ser sinceros. El troglodita es el que se atraganta con las palabras, el que se expone innecesariamente, eso decía Foucault. Pero sí coincido, Martín, con vos, planteando. Marcelo. ¿Levantaste la mano, Marcelo? Sí. Sí, después la bajé porque, bueno, un poco ya se habló lo que quería comentar, pero sí, coincido con el profe que es un problema muy complejo, el de proyecto de nación de nuestro país y bueno, es un problema congénito que ya está en la genética porque cada vez que se intentó un proyecto de nación o un proyecto que tiene que ver con una revolución en ese sentido, quedaron truncados todos. Y es como una cuenta ¿no? Que tenemos históricamente. Sí, Marcelo, vos sabés que no te estamos recibiendo bien porque estás con inconvenientes con la... Maxi, ya te doy la palabra. Sí. Aportes al profe, a los compañeros y buenas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Dame un momento, Roxana. Maxi Brito había levantado la mano y no había intervenido en la clase, por eso le quiero dar la palabra antes. Ya sé, Roxana, que tiene la mano levantada hace rato. Maxi, ¿estás? Sí, ahí estoy. Perdón, sé que Roxana estaba antes. Sí. No, por esto que escuchaba al último, era una pregunta más que todo. Sí. Esto de que decías que es mal llamado grieta, etcétera, etcétera. Sí. Si pensás que es una construcción de afuera, como dijo un compañero, como proceso de dominación, digamos, En realidad, claro, lo que planteaba Carolina es que, digamos, el plan político y económico que intentó instaurar la última dictadura cívico-militar, en realidad el proyecto político obedece a un objetivo económico de máxima, que es garantizar para las potencias extranjeras, sobre todo a Estados Unidos en ese momento, el hecho de que Argentina termine de consolidarse como una proveedora de materias primas. Aniquilar la industria argentina. ¿Me explicó? Eso, más allá de las aberraciones que cometió la dictadura política, las monstruosidades. Y el objetivo político de la dictadura, en el fondo, lo que hay es un objetivo económico, desmantelar la industria nacional. Pero claro, obviamente, desmantelar una industria nacional que era altamente competitiva requería llevar adelante lo que llevaron adelante. Por eso entiendo que Carolina se refería a eso que venía de afuera. ¿Es así, Carolina? Obedecía un proyecto... Claro, sí, y había que callar a los intelectuales que iban a ir contra estos, que eran los únicos que se podían dar cuenta de lo que estaba pasando realmente. Exacto. Roxana. Yo quería hacer, no sé, como una contrapregunta más que... digo, acá estuve escribiendo un poquito... ¿no será quizás que tengamos que redefinir esta cuestión del nacionalismo, ¿no? Del concepto de nación, posmodernizar el concepto de nacionalismo, ¿no? Porque quizás ya no encaje con la actualidad, ¿no? Con lo que el mundo está pensando hoy. No, coincido totalmente, Roxana. Coincido totalmente. Bueno, al final de la materia, en la última unidad, hay espacio para reflexiones de esa índole. Por ejemplo, en relación a modernizar, para usar tu término, la nacionalidad argentina. Justamente lo que se plantea hoy entre muchos docentes, seguramente entre quienes son docentes, entre ustedes, habrá surgido la pregunta, es ¿qué rol está cumpliendo la escuela secundaria
en la formación de ciudadanía, ¿no? Porque fíjense, la escuela secundaria y la escuela primaria nacieron como instituciones ejemplares en las cuales la historia, la enseñanza de la historia, era una asignatura central porque era lo que permitía construir una identidad nacional, ¿no es cierto? Hoy, cuando ya han pasado muchas cosas y cuando ya sabemos que nuestra historia está llena de hechos aberrantes, guerras, monstruosidades, ¿no? ¿Cómo legitimar la existencia del Estado Nacional Argentino frente a tantos hechos aberrantes que su propia dirigencia ha cometido, ¿no? Y esas tensiones, ¿sabes cuándo se hacen presentes? Seguramente ustedes lo han vivido en sus salas de profesores, los que son docentes. Cuando llegan los momentos de celebrar, por ejemplo, el Día de la Memoria, ¿no? O la celebración, el aniversario del último golpe, el marzo del 66. Las tensiones que aparecen en la sala de profesores es impresionante, ¿no? Porque justamente lo que está en falta ahí, más allá de las posiciones ideológicas de cada profe, lo que está en falta ahí es que hay que volver a dotar de sentido a la identidad nacional. Pero para eso hay que hablar, para eso hay que darle nombre a lo que muchas veces no nos animamos a dar nombre. Esa es mi opinión, Roxana, ¿no? Para cerrar, ¿no? Y digamos, renovar la identidad nacional también implica, y con esto ya los dejo de aburrir, implica, fíjense que los peores momentos de la historia argentina fueron cuando una dirigencia intentó construir una sociedad homogénea, que pensar igual, los mismos valores, los mismos principios, las mismas identidades, los mismos lazos, ¿sí? Y claro, que para construir una sociedad homogénea primero hay que eliminar a los oponentes. Bueno, ahí han ocurrido los peores eventos. Los mejores momentos argentinos, para mí, van a llegar cuando la sociedad argentina entienda que el conflicto es constitutivo de toda sociedad, que es imposible de erradicarlo, que el conflicto va a estar y va a estar siempre. Intereses económicos, intereses ideológicos, intereses políticos, sexuales, culturales, va a estar siempre. Lo que tenemos para poder dirimir ese conflicto o esos conflictos del modo más saludable posible es el ejercicio de la política. En las instituciones, no solamente en las instituciones meramente políticas del Estado, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, en todo el ámbito institucional del país, ¿no es cierto? Es la única forma de dirimir un conflicto en términos relativamente saludables. Cuando se cae eso, aparece la violencia de nuevo. El conflicto va a estar siempre ahí. Siempre va a estar ahí. Es constitutivo de toda sociedad. Nos hace. ¿Me explico? Claro que sí, profe, coincido. Empezar a dar las discusiones adentro de las universidades y de las escuelas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta acá llegamos. Nos vemos, los de Córdoba, los veo el viernes 12 y el sábado 13 estoy en la Bulash, pero en la Bulash también voy a estar con los compañeros y compañeras de Dolores y de Río Tercero conectados por Meet, que va a ser sincrónica la clase. Si bien voy a estar en la sede de la Bulash, pero la clase va a ser sincrónica. Y vamos a trabajar tanto en Córdoba como en las sedes, vamos a trabajar con la reforma universitaria. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Profe, antes de que, perdón, ¿alguna... Gracias, Valeria. Sí. Vicente, sí, vos me estabas hablando, ¿no? Sí. No, soy Martín. Ah, perdón. Una sola cosita antes, porque por ejemplo, para la gente que le costaba leer un poco los textos, por ahí a mí me pareció interesante ver una película que se hizo hace mucho que se llama La Educación Prohibida, que habla un poco de todas estas cuestiones previas a la Argentina, ¿no? Sí. Pero que si uno... Es una película de que hace una especie de compilado, ¿no? Pero estaría bueno los primeros 40 minutos como para verlo, que es la parte histórica, donde por ahí podemos sacar algún material que nos pueda ablandar un poco la cabeza para entrar en el texto. Nada más que eso, ¿no? Claro, muy buena la clase y gracias, profe. Perfecto, Martín. No, por favor, les agradezco mucho. Si hay gente con... Perdón, porque veo que ahora estoy leyendo algunos mensajes. Compañeros, compañeras de San Francisco que los del viernes, me dicen que el viernes no van a poder asistir a clases. No sé si queda en línea alguien de San Francisco. Yo estoy, profe. ¿Quién? Walter Garillo. No. ¿Qué hace Sí, Walter? yo también, profe. Hola, Gabriela. Somos de San Francisco, sí. Hola. Bien. Walter, recién te
Perdóname, recién te leo. Sí, voy a grabar, voy a hacer lo posible por grabar la clase. Le voy a preguntar a los bedeles de la universidad si me pueden facilitar una máquina como para poder grabarlo en la clase. ¿Okay? Porque, o sea, más allá que nos corra la falta, porque es lo que corresponde, que podamos tener la clase para recuperar lo que se hable. Ni hablar, por supuesto, totalmente, Walter. Lo voy a plantear, porque así como cuando vamos a las sedes a dar clases y si bien yo estoy en una sede físicamente, pero las otras sedes están conectadas, también estaría bueno para la gente que está en la sede de Córdoba que no puedan viajar al interior. Pero no sé si va a ser posible, no te lo puedo... Voy a gestionarlo para que se pueda grabar, ¿ok? Yo no, por mí, encantado, la verdad encantado, no tengo ningún problema. Por eso yo vuelvo a repetir, la inasistencia está porque la presencialidad es requerida, pero por lo menos no perdernos la clase. No, totalmente, Walter, totalmente. Sí, me parece muy pertinente la posibilidad, la verdad, de verdad. Les escribo en la semana por el sí. Sí, muchísimas gracias, profe. Por favor, Gabriela. Y Pamela, si me preguntó si esto que yo planteé en relación a la dificultad de relacionarse, no sé si me preguntaste si me pasa con los lazos culturales compartidos, no sé si está en línea, Pamela Baldassare, o ya se fue, creo que ya se fue. Estoy. Quedé en lo oscuro porque se fue el sol. Sí, me preguntaba con esto de bueno, que vos comentabas. Si me pasa a mí con mis lazos, ¿eso era? No, en la sociedad en general, porque por más que sucedan todas estas cosas, que sí, de hecho suceden, existe toda una dimensión cultural que compartimos como sociedad. Existen esos lazos culturales creados y adquiridos que están entre nosotros. Correcto, coincido totalmente. O sea, a ver, tenemos lazos los argentinos, las argentinas, hay lazos en común, ¿verdad? No es que... Pero si es tan exitoso, si son tan exitosos los proyectos políticos hegemónicos que nos vienen de afuera, es justamente porque atentan contra la disolución de nuestros lazos sociales. Y lamentablemente están teniendo éxito. En mi opinión, Pamela, ¿eh? Sí. Lamentablemente están teniendo éxito. Nos corresponde a nosotros por ahí ver cómo damos esa pelea, si la damos, si vale la pena, nos corresponde a nosotros. Bueno, me están cerrando acá la facu, así que les pido, les agradezco por la paciencia, un poco desordenada la clase de hoy, pero bueno, es la primera vez que me encontré con muchas, y había muchas preguntas, muchas dudas y también muchos inconvenientes con el aula, así que les pido disculpas por el desorden, pero bueno, nos estamos viendo la semana que viene, ¿ok? Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao, profe, gracias. Que anden bien. Chao, profe, excelente clase. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Marcelo. Chao, profe, gracias. Chao, que anden bien. Chao, Carolina. Perfecto.